comentó ese tema, ¿ya lo vieron? ¿Sí? ¿No? ¿Pulgar? No, no lo vimos. No vieron índices. Bueno, entonces se lo voy a adelantar rápidamente, ¿sí? El tema de índices para que puedan hacer la práctica. Sí, básicamente, sí, un índice, yo se lo voy a decir así bastante simple, resumido, ¿sí? Después Javier se lo explicará en detalle. Pero, ¿cuál es el problema que tienen las tablas? Que en algún momento las tablas se pueden hacer sumamente grandes, ¿sí? Millones y millones de registros. Entonces, ciertas operaciones se vuelven sumamente lentas. ¿Está bien? Hace poco me tocó trabajar con una tabla que tenía algo así como 42 millones de registros y la búsqueda, ¿sí? Era una tabla que se usa en un sistema online, digamos. Entonces, la búsqueda, si bien puede parecer que no es mucho, pero demoraba algo así como 15 segundos, digamos, y para una aplicación online, sí, es muchísimo, ¿sí? El usuario no sabe si es que no apretó, o si apretó y no pasó nada, o si la aplicación lo está procesando. Entonces, para ciertas aplicaciones, la velocidad es fundamental. Entonces, bueno, lo que se hace para mitigar con esto es, para acelerar las operaciones sobre la tabla, ¿sí? Es crear índices, digamos. El índice es una estructura de datos que ustedes la pueden pensar como 2 columnas del Excel, por ejemplo. Entonces, en una de las columnas es el valor por el que están indexando y en la segunda columna es la ubicación del registro real dentro de la tabla. Vamos a un ejemplo. Pongamos que ustedes tienen todos los legajos de la facultad, entonces ustedes lo tienen en una tabla. Como ustedes saben, en las tablas siempre, por una cuestión de seguridad y de velocidad también, siempre se inserta lo último de la tabla. Lo que se hace es, cuando uno inserta un nuevo registro, se va abajo de todo en la tabla y se inserta el nuevo registro. ¿Y eso qué hace? Eso hace que los registros físicamente estén desordenados, porque a lo mejor fue alguien y se inscribió y tiene la letra A y quedó abajo del último que se agregó que tenía la letra M. Entonces todos los registros están desordenados. Entonces, ustedes saben de Informática 1, si ustedes tuviesen que buscar por el legajo en una estructura de datos donde está todo desordenado, y bueno, tienen que empezar desde el primer registro y en el peor de los casos tienen que llegar al último. O sea, si no lo encuentran, suponiendo, por ejemplo, que no está, los van a recorrer todos. Si está en el último lugar, van a tener que recorrer todo hasta el último lugar. En cambio, si ustedes tuviesen esa lista ordenada de alguna manera, bueno, pueden implementar técnicas de búsqueda que son más eficientes y no demoran tanto tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, disección, por ejemplo, ir dividiendo al medio, bueno, no sé, estoy buscando la letra G, bueno, voy al medio, ¿qué letra me dio? M. Ah, bueno, entonces está antes, vuelvo a dividir al medio, bueno, ustedes conocen cómo es el algoritmo de disección, y eso reduce notablemente los tiempos de búsqueda. Pero bueno, para eso tienen que tener los datos ordenados. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no ordeno directamente la tabla? Bueno, porque eso, además de poder tener problemas de que, no sé, cuando estoy ordenando la tabla se produce algún error o algo y puedo llegar a perder datos, por ejemplo, es sumamente ineficiente. O sea, por cada registro que voy a ordenar, por cada registro que agrego, tengo que volver a ordenar, ¿sí? Esos 40 millones de registros que yo le comentaba al principio. Entonces lo que se hace es esto, que son índices. Recordemos que en
general, digamos, las aplicaciones en general, las operaciones más frecuentes son las de consulta, digamos. Uno inserta los datos y después intenta recuperar la información, pero lo inserta una sola vez y después a lo mejor lo consulta miles de veces. Entonces, se crean estos índices, como le digo, que es una tabla de 2 columnas, ¿sí? En forma resumida, ¿no? Es una tabla de 2 columnas, donde del lado izquierdo están los datos, en el ejemplo que le estaba contando, serían los legajos, están ordenados, ¿sí? Y en el lado derecho lo que dice es, bueno, ese registro que corresponde a la M, a lo mejor está en la posición 20.534.235, ¿no? Entonces, ustedes pueden buscar con un algoritmo más eficiente sobre el lado izquierdo y encontrar la ubicación del dato real, ¿sí? Que lo tienen del lado derecho de la tabla. Entonces eso reduce mucho los tiempos de búsqueda, y todas las bases de datos, absolutamente todas, tienen esto de poder crear índices. y no hay un límite, o sea, yo puedo crear, no sé, a veces, como ejemplo, en esto que le decía de los alumnos, a veces me puede interesar buscar por el legajo, o a veces me puede interesar buscar por el apellido, o a veces por la combinación apellido y nombre, o a veces por una nota. Entonces, yo puedo tener orden físico, hay uno solo, pero orden lógico que me lo da estos índices, ¿sí? Puedo tener todos los que yo quiera, ¿sí? Puedo crear distintos índices que me lo ordenan de distinta manera, y a la hora de querer buscar por un cierto criterio, yo activo un índice u otro, depende de lo que vaya necesitando. Entonces, un poco para seguir avanzando con la práctica, bueno, necesitábamos este concepto de índice. Entonces, ahora yo les voy a mostrar en Fox cómo se hace esto de crear un índice, y vamos a ver cómo funciona. Bueno, entonces tengo acá Fox. Bueno, como siempre, lo primero que hay que hacer, siempre que vayamos a trabajar con Fox o algo así, es crear un proyecto, setear el default de la ruta para después no tener problema de que tenemos los archivos en un lado y que no lo encuentre y tal. Así que vamos a hacerlo. Ya Inés lo hizo la clase pasada, vamos a repetirlo esta clase, y para las clases futuras ya saben que cuando arrancan algo nuevo tienen que hacer un proyecto. Bueno, vamos a crear un proyecto en blanco. Nuevo proyecto. Vamos a elegir, yo tengo un directorio, ¿sí? En el escritorio que se llama así, 2023, segundo cuatrimestre, clase 2, y creo el proyecto, le pongo el nombre que quiero, guardo, ¿sí? Ya lo tengo ahí, tengo el administrador de proyectos. Bueno, y la clase pasada estuvimos trabajando con el listado de alumnos, que Inés le mostró cómo importar los datos y eso. Así que, si lo tienen por ahí a mano, ¿sí? Vamos a necesitar esa tabla de alumnos para poder trabajar y no tener que cargar los datos a mano y que nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, yo ya la tengo, esa tabla con datos de alumnos. La voy a importar, ¿sí? Voy a agregar una tabla libre con los datos de los alumnos. Vamos a setear, como dijimos, vamos a setear la ruta. Vamos a setear la ruta del proyecto. Escritorio, Javier. ¿Sí? La copian haciendo clic ahí, copian la ruta, control C, van a Fox, y recuerden que para setear la ruta por defecto es set default to, entre comillitas por las dudas, por si tienen espacio o cosas por el estilo. ¿Sí? Yo acá podría no usar las comillitas porque no tengo espacio en la ruta, pero si ustedes tienen algún espacio, igual no está de más poner la comillita, y setean la ruta por defecto.
¿cómo saben si, no sé, si abrieron el proyecto, en qué ruta están o cuál es la ruta actual por defecto? Recuerden que el comando es curdir, ¿sí? de current, y directory. Current directory, que es una función, y está acá arriba, ¿sí? La ruta por defecto, bueno, user, Rick, desktop, ¿sí? Javier, S, papá. Entonces, se setió ahí la ruta por defecto. Bien. Entonces vamos a agregar una tabla libre. ¿Sí? Yo ya la tengo acá, alumnos.dbf. ¿Sí? La pueden ver acá, alumnos. Ya la agregué. No sé si es exactamente la que habían creado con Inés. Esta tiene el legajo, el nombre, el apellido, el ID de la carrera, nota 1 y nota 2. Puede que no sean exactamente los mismos campos que tienen ustedes, pero bueno, no importa, no nos va a servir la que ustedes tengan. Vamos a cerrar esto y recuerden siempre tener acá a mano, ¿sí? este botoncito que es como una ventana y tiene el simbolito de una base de datos, es la sesión de datos, ¿sí? Que en todo momento nos da información de la memoria, digamos, de qué hay cargado en memoria, ¿sí? En este caso, como ven, está cargado, está activa, ¿sí? La tabla alumnos. Si voy a examinar, puedo ver legajo, el nombre, el apellido, la carrera, la nota 1 y la nota 2. Hay dos formas de... Vamos a cerrar esto. Hay dos formas de crear un índice. Lo vamos a hacer de las dos maneras para que sepan cómo hacerlo. Una es gráficamente, ¿sí? Y otra a través de comandos. Fíjense, acá tiene el estado de la memoria, como les dije, acá tiene alumnos, la abrió, la cierro, perfecto. Voy a modificar. Estos son todos mis campos. Entonces, yo puedo decir, bueno, me interesa que mi tabla alumno esté indexada por el campo legajo. ¿Está bien? Este campo legajo quiero que sea índice. Puede ser un índice ascendente o descendente, ¿sí? Es decir, si es un campo de carácter, irá de la A a la Z, y si es un campo de número, bueno, irá del número más chico al número más grande. Entonces, lo ordeno ascendente, voy a índices. Vamos a borrar todos los índices que haya. Esto ha quedado. Ahí está, así deberían verlo. Si no tienen ningún índice creado, no marca nada. Acá en índice, elijo legajo. ¿Sí? Le digo que este campo es índice ascendente. Voy a índices y me dice, bueno, el orden es ascendente. El nombre es legajo. Lo podemos cambiar. Este sería el nombre del índice. ¿Para qué me sirve que el índice tenga un nombre? Bueno, porque en algún momento yo voy a querer activar, como les dije hoy, yo puedo tener muchos índices creados, entonces yo voy a necesitar de alguna manera decirle, bueno, mira, activame tal índice o desactivame tal otro índice. Entonces, le ponemos un nombre, en general empiezan con la I de índice y algo que sea descriptivo de qué índice es, en este caso, por ejemplo, I legajo. Sí, el tipo de índice, si es normal o candidato. ¿Qué significa que el índice sea candidato? Ustedes ya lo van a ver más adelante con Javier, que sea candidato significa que va a poder ser clave, ¿sí? Va a poder ser una clave de la tabla, y eso qué significa que, bueno, en principio, cada elemento, ¿sí? Cada elemento de legajo permite identificar de manera única el registro de la tabla. Es decir, no puede haber valores
decir que un índice es candidato significa que sobre ese campo no hay valores repetidos, porque si ese campo me permite identificar de manera unívoca un registro, no puede haber otro registro que tenga ese mismo valor. Eso significa que sea candidato, que no va a tener, sobre ese campo no puede haber valores repetidos. Y normal permite que los valores se repiten. Entonces, vamos a crear un índice candidato en este caso. Fíjense que acá dice expresión, expresión del índice. ¿Por qué dice expresión? Bueno, porque a veces, como le dije antes, no solamente, no es que yo solo puedo decir, bueno, ordename por este campo o este otro, sino que yo puedo armar una expresión y decir, bueno, ordename por esta expresión. Ya vamos a ver más adelante, pero les adelanto, por ejemplo, que vamos a armar un índice que sea apellido-nombre, por ejemplo, la concatenación de apellido más nombre. ¿Bien? Eso es una expresión del índice. Ordename por la expresión apellido concatenado a nombre. Entonces, ¿eso de qué me sirve? Bueno, que si hay dos apellidos que son iguales, por ejemplo, Pérez va a haber más de uno, pero entonces, como tengo el nombre concatenado, eso de alguna manera me desempata la igualdad del apellido. Entonces, bueno, tengo la expresión del índice, bueno, y filtro por ahora no nos interesa. Entonces, lo creo, ¿sí? Me dice, como esto es parte de la estructura de la tabla, me dice, ¿desea hacer definitivos los cambios? Bueno, dale. Hago definitivos los cambios, ¿sí? Alumnos. Fíjense, yo les voy a mostrar, ¿sí? Esta es la carpeta donde estamos trabajando, y fíjense que se creó un archivo nuevo que se llama alumnos.cdx, ¿sí? Los índices Javier, que vamos... Sí. ¿Podrías aumentar un poquito el tamaño ¿El tamaño de qué? de la letra o de la pantalla? Si es que se puede. Se ve muy chiquito. Y tendría que cambiar la resolución, pero no sé si... Bueno, a ver. A ver si ahí lo ven un poquito mejor. Sí, ahí va, perfecto. ¿Lo ven más grande? Sí, sí. Gracias. Sí, pero hay cosas que no veo acá. A ver, voy a dejar de compartir y se lo voy a compartir de nuevo, a ver. Compartir. Javier, lo que yo hago es usar un bloc de notas. Sí, pero bueno. La de comando sí la ven bien, digamos. Si sí. total no voy a escribir, esa la ven bien. Bueno, a ver, no importa. Cualquier cosa cuando necesite, porque no veo la ventana de proyectos, pero no importa. Bueno, les decía, acá, como ven, yo creé un índice y acá se crea un archivo extra que se llama .cdx. ¿Está bien? Este es el archivo de índice que yo le decía, que ustedes lo pueden pensar como una tabla de 2 columnas, ¿sí? Es este. Siempre tiene el mismo nombre que la tabla, ¿sí? Y extensión cdx del archivo de índice. ¿Qué les puede pasar? ¿Qué le puede pasar cuando ustedes creen este índice? Nosotros... ahora no voy a poder... No, voy a tener que volver porque me falta un pedazo de la pantalla.
Profe, a mí no se me guardó el índice ese en la misma carpeta donde creé este proyecto, digamos, que estás haciendo. Si no se te guardó en el mismo lugar es porque no pusiste el set default to. Sí, lo puse en una carpeta que es la misma que usamos en la clase pasada, pero tampoco me aparece ahí. O sea, creé el proyecto en una nueva hoy, que es clase 2, Sí. y entonces me fijé si estaba en el set default to viejo, pero no, tampoco. O sea, creás el proyecto, haces el set default to, agregás El índice. No, agregás a tu proyecto actual. Ojo que no te haya quedado el proyecto viejo. Siempre cuando arranquen todo, hagan un close all sí, mejor de todos, close all, así, para que te cierra todas las ventanas, porque si no, vas a abrir y vas a ver el proyecto anterior, digamos. Entonces, No, sí, bien. escriban un close all, creen el proyecto, pongan el set default to, agreguen la tabla como tabla libre y ahí creen el índice. Si hicieron esos pasos, debería quedársela en el mismo lugar. Le voy a cambiar de nuevo, a ver ahora que lo corrí si lo puedo ver. Bueno. Entonces, tengo mi tabla acá. Alumnos, voy a modificar. ¿Sí? ¿Qué les puede haber pasado acá? Que cuando ustedes hayan puesto un índice, hayan ido acá a índice y hayan puesto candidato y le den a aceptar, le pide si lo quieren guardar, ¿sí? Puede salir un cartel que le dice, atento, no puedo crearlo porque se infringe la unicidad del índice. Eso pasa cuando ustedes quieren crear un índice sobre un campo y como les dije, como nosotros le pedimos que sea candidato, eso significa que ese campo no puede tener valores repetidos. Entonces, si ustedes eligen un campo y le dicen candidato, y en realidad ese campo tiene valores repetidos, le va a dar un error. Le va a decir, no, mirá, sobre este campo no puedo crear un índice candidato porque ya existen valores que son repetidos. Entonces, eso lo podemos hacer, lo podemos forzar, digamos. Vamos a examinar acá, a ver, hacer. Fíjense, ahí borré, no tengo índice, ¿no? Si voy acá a la carpeta, ¿sí? Ven que ya no aparece más, me lo borró. Me borró el archivo CDX de índice. ¿Por qué? Porque mi tabla alumnos por ahora no tiene índice. Entonces, voy a examinar esta, la tabla alumno, y no sé, a Franco Abate y Alfredo Abate Marco le voy a poner el mismo, ¿sí? Le pongo el mismo índice, el mismo legajo, ¿sí? Franco y Alfredo tienen el mismo legajo, entonces lo guardé, voy a ir a modificar y ahora le voy a decir, bueno, creamos un índice, voy al índice y le digo, bueno, créame acá un índice candidato. Sobre el legajo, creamos un índice candidato, aceptar. ¿Desea hacer los cambios? Sí. ¿Ven el error? Se infringe la unicidad del índice. ¿Eso qué significa? Bueno, yo le estoy pidiendo que cree sobre el campo legajo un índice que en principio no tiene que tener valores repetidos, ¿sí? Y me dice, no, mira, no te lo puedo crear porque en realidad ya tiene valores repetidos, que son este y este. Entonces, lo voy a volver a cambiar, le voy a cambiar otro valor, espero que no se repita, y ahora, bien, lo guardo, lo voy a crear de nuevo, ascendente, índice, candidato, aceptar, ¿sí? Y ahí no me dio ningún error, y si voy acá, otra vez volvió a aparecer el archivito de índice. Entonces,
Ese es un error que suele pasar, digamos. Ustedes a la hora de crear un índice, van a crear un índice, le dicen, bueno, quiero que sea candidato para que no haya valores repetidos, y les da ese error de infringe la unicidad del índice. ¿Qué pasa si yo acá, alumno está abierto, voy a examinar, fíjense, parece, ¿sí?, que está ordenado por apellido, aparentemente. A, B, papá. Parece que está ordenado por apellido, ¿sí? Que en realidad no es que está, porque como no hay ningún índice activo, ¿sí?, como alumnos, nosotros creamos el índice. El índice se creó, pero nosotros todavía no lo activamos al índice. ¿Está bien? Ahora van a ver, acá, como yo les dije, les dije antes, siempre es bueno que tengan la sesión de datos activa para que vean lo que está pasando en memoria. Van a ver que cuando yo activo un índice, acá me va a aparecer una flechita indicándome que el índice está activo. Por ahora el índice, no hay ningún índice activo. Simplemente estoy viendo los datos del alumno como fuera un cargado. Este es el orden físico que tienen los datos en el archivo. Así fueron cargados y así están, digamos. Fíjense, yo me agregué acá lo último, ¿sí? Fíjense que apellido M está después de la Z, o sea que no está ordenado por apellido, porque alguien puede decir, bueno, no, pero acá parece estar ordenado por apellido. Bueno, mirá, acá hay un Murillo a lo último, que está después de la Z, entonces este archivo es de la manera en que fueron cargados, se está mostrando de la manera en que fueron cargados los datos, ¿sí? Entonces ahora vamos a activar ese índice que creamos, ¿sí? ¿Sí? Set order to, ¿sí?, es el comando que ustedes pueden usar para activar un índice. Entonces, tiene la tabla que está activa, ¿sí?, tiene la tabla que activa. Set order to, le dicen que tienen que indicar el nombre del índice, o en realidad, lo cierto es que cada vez que ustedes crean un índice, a ese índice le pone un número. ¿Está bien? Entonces, ustedes lo pueden activar mediante el número. Acá, como tengo uno solo, me dice, bueno, te activo el índice 1, porque es el único que hay, digamos. Y si no, le pueden poner el nombre ese que elegimos, le habíamos puesto ilegajo. No sé, vamos a contratar, porque lo guardamos, lo creamos 20 veces. No, le pusimos legajo, bueno, vamos a cambiarlo, vamos a ponerle ilegajo, como habíamos dicho. Ilegajo, bien. Entonces, set order to ilegajo, ¿sí? Y ahí lo activé el índice, ¿sí? Activé el índice que creé. Fíjense lo que les decía, esto en la ventana de sesión de datos. Fíjense que ahora alumno, ¿sí?, tiene una flechita ahí a la izquierda. ¿Sí? Eso me está indicando que hay un índice activo. Entonces, si ahora yo hago examinar, ¿sí?, vamos arriba de todo, ¿sí?, ahora, como mi índice lo hicimos para el campo legajo, los datos están ordenados por legajo, ¿sí?, del más chico, ¿sí?, es un índice ascendente, o sea que va a ir de la A, el campo legajo es un campo de texto, entonces está ordenado en orden alfabético, ¿sí?, en realidad en orden de caracteres ASCII, de la A a la Z, ¿sí? Vendrá toda la A, ¿sí?, después en algún momento ahí pasamos, ¿sí?, de la A a la B, después vendrá la C, la D, hasta el último, ¿sí?, que es la Z. ¿Está bien?
Entonces, una vez que nosotros creamos un índice y lo tenemos activo, cada vez que pidamos ver los datos, se van a ver a través del índice, o sea, con la forma que están ordenados de acuerdo al índice que está activo. Bien, entonces, como les decía hoy, a alguien le puede interesar porque siempre, no sé, a la secretaría ahí en la facultad, cuando uno va a hacer una consulta le dice, bueno, decime tu legajo. Entonces busca y a la hora, el programador a la hora de hacer el programa dice, bueno, cuando vayan a buscar por legajo, yo activo el índice que tiene los datos ordenados por legajo. Entonces la búsqueda va a ser mucho más rápida. Ahora, si el usuario del sistema dice, no, mira, no, la persona que va a consultar dice, no me acuerdo el legajo, no sé porque me olvidé. Te doy mi apellido y mi nombre. Bueno, entonces busca por apellido y nombre, pero en ese caso el programador dice, bueno, cuando me busquen por apellido y nombre, no me sirve que esté ordenado por legajo, me sirve que esté ordenado por apellido y nombre. Entonces tiene otro índice especial que es por apellido y nombre y activa ese otro índice antes de hacer la búsqueda. Entonces todo eso acelera, ¿sí? Optimiza las búsquedas dentro de la tabla. Bueno, y como les dije antes, yo puedo hacer esto mismo, lo puedo hacer a través de código. Acá lo hicimos gráficamente, pero supongamos que ustedes lo quieren hacer desde un programa, por ejemplo, entonces necesitan hacerlo a través de código. Entonces les voy a contar, ¿sí? El comando para... Vamos a borrar este. Vamos a borrar este índice que creamos acá. Vamos a borrarlo. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Siempre el índice activo entonces podría ser uno solo. Siempre, claro. Yo puedo tener muchos índices creados para una tabla, pero activo solo uno, o ninguno, ¿no? En este caso, por ejemplo, no tengo ninguno. Pero como máximo puedo tener un índice activo. ¿Sí? Bien, y el comando es indexOn. Sí, siempre recuerden que cuando ustedes van escribiendo acá, ahí le da la sintaxis, ¿no? La sintaxis. Entonces, indexOn me pide la expresión del índice, que en este caso nosotros le dijimos es simplemente, ¿sí? Quiero ordenar por el campo legajo. Después, la palabrita tag, ¿sí? Que es la del nombre del índice, en este caso ilegajo, habíamos puesto, ilegajo, y bueno, si lo quiero, ven acá abajo, ascendente o descendente, ascendente o descendente, y bueno, si quiero candidato, te tendré que poner acá candidato, candidate. ¿Sí? IndexOn, el nombre, la expresión del índice, en nuestro caso es simplemente el campo, o sea que es legajo, tag, el nombre del índice, si lo quieren ascendente o descendente, y a lo último el tipo de índice, candidato, único, aditivo. Nosotros vamos a trabajar siempre con índices normales e índice candidato. ¿Cuál es la diferencia? Los índices candidatos no se pueden repetir los valores y los índices normales permiten que se repitan los valores. Entonces, creo el índice. ¿Sí? Fíjense que a diferencia de cuando ustedes lo hacen gráficamente, cuando ustedes crean el índice gráficamente, el índice no se activa. Se lo crean, pero no se activa. En cambio, cuando lo hacen por línea de comando, automáticamente le activa el índice. Si yo voy acá, vamos a hacer una cosa. Vamos a eliminarlo de nuevo. ¿Sí?
¿sí? Vamos a ir acá y vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle II legajo, ¿sí? Para que me crean que lo estamos creando acá desde la línea de comando. Vamos a modificar, vamos a índice, II legajo, ¿sí? Es un índice candidato, la expresión del índice es legajo y el orden es ascendente, ¿sí? Hacia arriba, ascendente. Bueno, entonces, de esa manera crean por línea de comandos, ¿sí? un índice. Recuerden que la diferencia es que cuando lo hacen gráficamente, el índice por sí solo no se activa, y cuando lo hacen por línea de comando, una vez que se ejecuta, el índice se crea y se activa. ¿Bien? ¿Y qué pasa si yo lo creé y en realidad lo creé pero no quiero que se active? Bueno, lo van a tener que crear y después si hacen un set order true, ¿sí? Y no ponen nada, set order true y no ponen nada, ¿sí? Lo desactiva. Eso desactiva el índice. Si ustedes no le dan el nombre de un índice y ponen nada, bueno, eso desactiva el índice. ¿Qué significa esto? Que si ustedes lo crean por línea de comando y no quieren activarlo, simplemente quieren crearlo, van a tener que hacer el index on y abajo un set order to para desactivarlo. ¿Está bien? Bien, entonces, si yo voy acá, ¿sí? Si voy a alumnos, índices, tengo un índice creado. Y como les dije, yo puedo crear más de un índice. Entonces, vamos a crear otro índice, como les decía hoy. ¿Sí? Vamos a crear un índice que sea el apellido, a ver, sí, apellido. ¿Cuál era el operador para concatenar? ¿Con qué concatenamos? Más, muy bien. Apellido más, bueno, en mi caso es, no sé por qué, se llama nombres, no sé si usted lo tiene igual, apellido más nombre, ¿sí? Tag, ¿sí? Vamos a ponerle I de índice, no sé, apenom, apellido nombre, vamos a hacerlo ascendente. Vamos a hacerlo ascendente. Y ¿puedo crear un índice apellido más nombre de tipo candidato, por ejemplo? No. Lo más probable es que no, digamos, porque, no sé, a lo mejor hay un Pérez Juan que se repite más de una vez. Entonces, si yo le digo que lo quiero candidato, que no permite que se repitan los valores, lo más probable es que me salte el error que les mostré antes, que me diga, no se infringe la unicidad del índice. O sea, no puedo crear un índice candidato si hay valores repetidos. Entonces, si ustedes le dan el index on sin indicarle que sea candidato, ¿sí? Y vamos a ver acá cómo lo creó. Este lo creó. ¿Sí? Acá está IAPENOM. Si no le dicen que sea candidato por defecto, ¿sí? Lo crea de tipo normal. Es decir, que permite que se repitan los valores. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero si se repiten los valores, ¿cómo lo ordena? Bueno, lo ordena. Pone el primero que encontró. Si hay dos Juan Pérez, bueno, el primero que encontró lo pone primero y el que encontró segundo irá abajo. Y si hay un tercero, irá abajo. Entonces, ahora yo hago un set order to, ¿sí? Saqué todos los índices, set order to, y fíjense que me dice, bueno, ¿querés que
te active el índice 1, que era el que estaba por debajo, o querés que te active el índice 2, cuya expresión de índice es apellido más nombre. Y bueno, activame el 2, el que acabamos de crear. ¿Sí? Activo el índice 2, fíjense que está activo acá el índice 2, y si yo ahora voy a examinar para ver los datos, ¿sí? Fíjense que ahora están ordenados, pero por apellido, la concatenación, apellido más nombre. Alegre, Abaca, Abad, Abud, Ab, Abie, Abra, Abre, Abe. Después de la A, ¿sí? En algún momento pasar a la B. Ahí va, a la B, ¿sí? Hasta llegar a lo último, a la Z. ¿Bien? Entonces, repasando. Puedo crear índices gráficamente, puedo crear índices a través de código. ¿Cuántos índices puedo tener? Todos los que quiera. Puedo crear índices para lo que necesite. Puedo tener para una misma tabla muchos índices. ¿Cuántos activo? Siempre uno o ninguno. ¿Sí? Puedo tener ninguno activo. ¿Qué pasa si no tengo ningún índice activo? Y doy un browse para que me muestre todos los datos. Bueno, me muestra los datos en el orden en que fueron cargados. ¿Sí? El orden físico de los datos, el orden en que están cargados en el archivo. Si tengo un índice activo, ¿sí? A la hora de ver los datos o hacer operaciones con los datos, se hacen utilizando el índice. Si creo el dato a través de un comando, se hace con el comando index_on y eso automáticamente me activa el índice. Si quiero quitar un índice que esté activo, ¿sí? A un set order to sin nada, eso me desactiva cualquier índice que haya activo. Y después, para activar un índice que haya creado, set order to y el nombre que le puse al índice cuando lo creé, o si tienen uno solo, pueden poner el número. ¿Sí? El primer índice que crearon es 1, el segundo es 2, pero bueno, en general se usa el nombre porque uno no se acuerda del orden en que creó los índices, pero bueno, si para una tabla tienen un único índice, pueden usar el número 1, por ejemplo, y ya está, digamos. Bueno, otra cosa que a veces nos interesa, ¿sí? Yo tengo acá, dijimos, tengo siempre, recuerden, por ahora venimos utilizando una sola tabla, entonces lo que estoy viendo acá es la tabla que está activa, es alumnos, y el simbolito me indica, ¿sí? Que hay un índice que está activo. Tabla activa, con un índice activo. Hago examinar, ¿sí? Y veo todos los datos, tanto todos los registros como todas las columnas, ¿sí? Todos los campos que tiene la tabla. A veces me interesa mostrar solo alguna de los campos de la tabla. Entonces, para eso, puedo hacer un browse. ¿Sí? Y fíjense, ¿sí? Esto no sé si ya se lo había comentado, pero fíjense que cada vez que yo aprieto un botón acá, ¿sí? Por ejemplo, examinar, ¿sí? El comando que hace el botón examinar, es el comando que se escribe acá. Esto yo no lo escribí. Esto lo escribió automáticamente porque yo apreté acá en examinar. ¿Está bien? Por ahí. Por ahí les interesa saber cuál es el comando que se ejecuta cuando uno aprieta cierto botón de acá. Entonces, ahora hago un browse fields, ¿sí? Fíjense acá en la ayuda del browse, tiene muchísimas opciones, ¿sí? Con la opción fields, ¿sí? Le puedo indicar al browse cuáles son las columnas que quiero ver. No me interesan ver todas las columnas. Simplemente me interesa ver, por ejemplo, en mi caso, Legajo, ¿sí? Apellido,
¿sí? Legajo, apellido y nombre. Ay, perdón, se llama nombres. Legajo, apellido y nombres. Como ven, ahora me quitó, ¿sí? Tengo el ID de la carrera, no está más, y la nota 1 y la nota 2 no está más. Estoy viendo, ¿sí? Una proyección de solo 3 de los campos: el campo legajo, el campo apellido y el campo nombre. Y la ventaja de esto es que aparte yo acá, cuando yo le doy a examinar, yo voy a examinar, ¿sí? Fíjense lo que le decía hoy, browse last, o sea, me va a mostrar lo último que me mostró, y como el último que me mostró tenía una proyección, o sea, le dijimos que nos muestre solo 3 columnas, bueno, nos volvió a mostrar las 3 columnas. Pero con respecto a los registros, ¿sí? Nos mostró todo, están todos los registros, de la A a la Z. Bueno, lo interesante es que en el Browse Field, ¿sí? Yo le puedo poner una condición: no me muestre todos los registros, es decir, no me muestre todas las filas. Solamente mostrame, por ejemplo, aquellos cuya nota 1 más nota 2, ¿sí? Sobre 2, es decir, el promedio de nota 1 más nota 2 sea mayor o igual que 9. ¿Sí? ¿Sí? Ven acá, fíjense qué cortita que es la lista ahora. Hay poquitos, ¿sí? En total hay 28, porque todos los otros los filtró. Me mostró solo esta proyección, es decir, solo estos 3 campos, y no todos los registros, solamente los que cumplen con esta condición, que sería que su promedio sea mayor o igual que 9. Y a ver, vamos a ponerle que muestre nota 1 y que muestre nota 2 también, para estar seguro de que está haciendo las cosas bien. Y sí, efectivamente, Acevedo Pape tiene nota 1 9, nota 2 9, es decir, que el promedio es 9, y le dijimos que muestre todos cuyo promedio era mayor o igual que 9. ¿Está bien? Así que esta es una forma que tienen de hacer una proyección, es decir, de mostrar menos campos, y a su vez pueden ponerle una condición para mostrar menos registros, menos filas, ¿bien? Para filtrar, digamos. Y ahora me interesa, por ejemplo, quiero saber cómo hacía yo para sacar, por ejemplo, cuál es el máximo de la nota 1 o cuál es el máximo de la nota 2. ¿Qué comando podía usar para sacar el máximo de un campo? ¿Recuerdan? Calculate max. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Hacen un calculate max. ¿Sí? Max necesita que le indiquen de qué campo. Calculate max de nota 1. ¿Sí? Acá le dice el máximo de la nota 1 es 9. Calculate max de nota 2. ¿Sí? Es 9,5. ¿Cómo hacía para hacer que esto, poder asignarlo a una variable para después poder usarlo? Ustedes en Calculate Max le pueden decir to, y esto le está indicando que el resultado ese lo guarden en una variable para que ustedes puedan usarlo después. Entonces,
le dicen, bueno, calculame el máximo del campo nota 2 a la variable, no sé, max nota 2. ¿Sí? Lo guardó. Podemos probar. Recuerden que el simbolito es para mostrarlo por pantalla. Max nota 2, ¿sí? 9.5. Perfecto. Y por ahí cuando hacen, si ustedes están haciendo este comando, ahora, porque lo estamos ejecutando acá desde la línea de comando, pero después todos ustedes lo van a querer hacer desde sus propios programas, y la verdad es que esto que, si yo ya lo estoy guardando en una variable, no quiero que me lo muestre acá arriba. ¿Para qué? Entonces, recuerden que con el comando set off, eso hace que la salida del calculate, ¿sí? No salga, no te lo muestre directamente por pantalla. Entonces ustedes ahora hacen el calculate max, ¿sí? Fíjense que no salió, ¿sí? Esta leyenda acá por pantalla. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo guardaron acá, no tienes, a lo mejor no necesitan, digamos, tenerlo por pantalla porque esto lo van a ejecutar dentro del código, digamos. Entonces, ahora, por ejemplo, como les decía hoy, yo puedo decir, bueno, mostrame, hay alguien, uno o más personas que tienen un 9,5. Bueno, ¿quién es? ¿Cómo sé? Bueno, hacemos un browse for nota 2 igual a, como le habíamos puesto, max nota 2. ¿Sí? Es decir, mostrame aquellos que tienen en la nota 2 la nota máxima, digamos, que la calculamos antes. Entonces hacemos ahí, ¿sí? Bueno, hay una sola persona, Young Abad, que está en la carrera 12.350, que tiene un 6 en la nota 1 y un 9.50 en la nota 2. Hay una sola persona que tiene un 9.50. Si hubiese más, obviamente la hubiese listado acá abajo. Bueno, ¿cómo hacen para volver a mostrar todos los campos? Sí, recuerden que si le ponen un null, ¿sí? Otra vez, si no, si hacen un browse last, le muestra la proyección de la última vez, y si no, browse o browse all le muestra todos los campos. Bueno, acá tengo todos los campos. Quiero saber cuántos registros hay. Más allá de que me lo está mostrando acá abajo, me interesa mostrarlo acá por pantalla y bueno, eventualmente guardarme ese valor. Tengo dos formas. La primera es irse hasta abajo de todo, ¿sí? Go bottom, y me manda abajo de todo en la tabla, go bottom. Y después, ¿cómo hacía para saber en qué registro estoy? Con rec no, ¿sí? Rec number, no. ¿Y en qué registro estoy? ¿Sí? Estoy en el 1255, ¿está bien? La tabla está filtrada, ¿sí? Ven que acá me está mostrando, me dice que hay 1255 del 476, está filtrada. Entonces se fue abajo de todo y me está mostrando, ¿sí? Cuál es el registro activo. Y la otra que puedo hacer, ¿sí? Para contar, ¿sí? Es un calculate, count, CNT, ¿sí? Calculate count to, no sé, número de registro. A diferencia de todas las otras funciones que usamos en el calculate, en el count, recuerden que no tienen que pasarle el campo. Cuando ustedes quieren buscar un máximo, tiene sentido. Bueno, quiero un máximo. Bueno, ¿de qué campo quiero el máximo? Quiero un mínimo. Bueno, ¿de qué campo? ¿O de qué expresión? Que yo quiero un promedio. ¿Un promedio de qué? Bueno, de la nota 1 más la nota 2. Un promedio. Bueno, o quiero un promedio solo de la nota 1. Siempre le tengo que pasar el campo al que quiero. El count
a diferencia de esto, no necesita, porque en realidad cuenta nada más. Cuenta registro, independientemente del campo, va a contar registro por registro. Entonces, esta es la única que no necesitan que le pasemos acá en el medio el campo. Entonces, hago un calculate count, un número de registros, ¿sí? ¿Sí? Número de registro me muestra la cantidad total de registros, ¿sí?, que hay en la tabla, 4.576. Entonces, ¿por qué me dio diferente? Bueno, porque está activado el índice. El calculate count me dice, bueno, contalos todos los que hay en la tabla, 4.576. Sin embargo, el go button, ¿sí?, como se va a ir, como si estuviesen listando o en el examinar, se va a ir abajo de toda la tabla y la tabla estaba filtrada, bueno, aparecieron esta cantidad de registros. Por eso es la diferencia entre uno y el otro. Profe, perdón. Entonces, si la tabla está filtrada y uso un go button y después uso el recno, me va a aparecer la cantidad de registros respecto a lo que yo filtré. Pero si uso un calculate count, me dice la cantidad de registros totales. Exactamente. Muy bien. Gracias. Muy bien. Fíjense que acá en la sesión de datos, recuerden, acá tengo activo un índice, bueno, y después, ¿cómo hacía? No sé si esto lo vimos, creo que sí, Inés ya se lo mostró. ¿Cómo hacía para agregar un nuevo registro? ¿Cómo hacía desde el comando para agregar un nuevo registro? App en blanco. Bien, primero tengo que hacer un app en blank. App en blank, eso me agrega un registro en blanco, ¿sí? Y después lo que tengo que hacer es cambiar cada uno de los valores de ese registro, ¿sí? ¿Con qué comando? Replace to. Muy bien, replace, y le tengo que decir qué campo, por ejemplo, legajo, bien. Replace legajo with con, y acá el valor, no sé, M3555/6. ¿Por qué me dio ese error? No se encuentra la variable M, ¿qué les parece? ¿De qué tipo es el campo legajo? Carácter. Cadena de caracteres. Entonces acá yo debería haberle pasado una cadena de caracteres. Entonces, como le puse esto, no entiende que es una cadena de caracteres. Debería decirle, bueno, este es el valor. Ahí. Este es el valor. Debería ponerlo como una cadena de caracteres. Y si no hay ninguno que tenga, si yo tengo activo el índice del legajo, ¿sí?, y yo quiero insertar uno que ya existe, me va a dar error otra vez. Me va a decir, se infringe la unicidad del índice. Ese registro ya lo insertaste, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso no existía, M3555/6 no existía, y ahí solo cambié el campo legajo. Así debería ser con todo. Replace, apellido, with Lorenzo. Profe, ¿se puede hacer un replace en una sola línea? Sí, pueden poner todos los campos en una sola línea si quieren, ¿sí? Apellido with Lorenzo, nombre with Juan, todo en una sola línea, ¿sí? En general lo hacemos uno abajo del otro porque queda más claro, digamos, pero si lo quieren hacer todo en una sola línea, no hay problema. Nombre with Juan, replace, nota 1, with 10, replace. Fíjense que nota 1 es un campo de tipo numérico, o sea que le puse el 10, no lo tuve que poner entre doble comilla. Replace, nota 2, with 5, examinar,
¿Sí? Ahí está, donde estoy posicionado. Juan, Lorenzo, 10. Bueno, me faltó que reemplazar el ID de carrera, pero simplemente quería recordarles, digamos, cómo hacían para insertar un registro dentro de la tabla. Te hago una pregunta, Javier. Sí. Una vez que nosotros insertamos ese registro, para ver si estoy en la línea de lo que vimos teóricamente, ese registro lo va a agregar físicamente abajo de todo. Siempre abajo de todo. Físicamente estamos hablando. Físicamente y abajo de todo. Cuando yo lo haga con índice sería lógico. El índice es un orden lógico, claro. Orden lógico. Cuando lo haga con índice, directamente ya, si yo lo activo al índice, ese que agregué aparece indexado. Claro, fíjate que este que agregué yo, Juan Lorenzo, fíjate que me apareció, estoy en el medio de la tabla. Me apareció, yo tengo activado el índice de apellido y nombre, ¿está bien? Fíjate que me apareció abajo de otro Lorenzo que había, Lorenzo Ignacio, que no sé quién es, me lo agregó ahí abajo, ¿está bien? Pero es solo en la vista, es decir, es un orden lógico, como dijiste vos, como bien dijiste. Físicamente se agregó abajo de todo. Si yo agarro, vamos a hacerlo, si yo quito el índice, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar el índice, set order to, ¿sí? No hay índices, voy a examinar, ¿sí? Fíjense, lo metió abajo de todo. Ahora no hay ningún índice, es decir, que cuando yo hago un browse, me muestra el orden físico, es decir, cómo están cargados los datos en el archivo. Y fíjense, estoy abajo de todo. Dijiste, muy bien. Cuando inserto, siempre me agrega al final de la tabla. ¿Por qué? Y bueno, por una cuestión de velocidad, por una cuestión de que si agregase en orden, tendría que dentro del archivo desplazar todo, y para poder hacer eso, teniendo cuidado de que, no sé, que en el medio no se corte la luz y se rompa algo, qué sé yo, tendría que crear otro archivo, desplazar todos los registros unos hacia abajo, volver a meter ese en el medio. ¿Está bien? Es mucho más complicado. Entonces, por defecto, cuando inserta, siempre va al final del archivo y lo agrega. Si ustedes tienen activado un índice y hacen un examinar, obviamente lo van a ver ordenado de acuerdo al índice que ustedes tienen activo, y si el registro que están insertando va en la mitad, y bueno, que se los mostrará en la mitad como vimos recién. Profe, una pregunta, porque yo intenté recién, hice el App en Blank y cuando puse un browse me mostró para ver en dónde se aparecía lógicamente, digámosle, el registro en blanco, me aparecía arriba de todo. Y una vez que yo agregué, empecé a hacer los replays, cuando hago clic de nuevo en la tabla, en el browse que hice, se actualiza y se pone en el medio, obviamente, el registro donde corresponde según el índice que estaba activo. Después saqué los índices y obviamente vi que se agregó el registro al final de la tabla, pero me pareció raro que cuando hice el app en blank se me agregó arriba de todo el registro en blanco. Eso porque sigue el orden. Porque está en blanco, digamos, y el carácter 32, que es el carácter ASCII en blanco, es más chico, claro, que los otros. Bien. Sí, supuse que venía por ahí, sí. Sí, va por ahí. Ah, genial, gracias. Nada. Bueno, y otra cosa, por ejemplo, vamos a modificar la tabla alumnos, vamos a agregar un campo más, por ejemplo, fecha de ingreso. ¿Sí? Fecha de ingreso, le voy a decir que es un campo tipo fecha. Crea fecha de ingreso. ¿Sí? Me va a decir, ¿quiere cambiar la estructura? Sí. Bien, si voy ahora a examinar, ¿sí? Tengo un campo fecha de ingreso ahí. Fíjense, yo tengo el comando, por ejemplo, el comando date. ¿Sí? Me da la fecha. El comando date me da la fecha actual. Me dice 090423. O sea, primero está puesto el mes, después está puesto el día y después está puesto el año.
¿Está bien? Yo puedo cambiar eso. Set date. Set date, ¿sí? Puedo elegir cómo va a manejar el tema de fechas. Es decir, por ejemplo, nosotros ¿cómo usamos? Nosotros usamos día, mes y año, que sería este que está acá. DMI. Bueno, tiene muchísimas opciones. La que estamos viendo acá sería esta. Mes, día, año. MDI. Después, bueno, hay versión corta, Estados Unidos, distintos países. Nosotros vamos a usar esta. ¿Sí? Que es la que estamos acostumbrados. Set date, día, mes y año. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque a la hora de cargar los datos, la tabla espera que nosotros le insertemos los datos de la manera correcta. Entonces, si antes y ahora fíjense, yo hago de nuevo date, ¿sí? ¿Ven que lo cambió? Como les decía, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque cuando yo quiero insertar datos, no es lo mismo que yo le diga 4 del 9 que le diga 9 del 4. Entonces, tengo que tener claro, ¿sí? Tengo que tener claro de qué manera está esperando el programa que yo inserte la fecha. Entonces voy a ir acá, a ver, voy a ir a examinar. Estoy acá, Florencia Vaca, le voy a insertar. Fecha de ingreso, vamos a ponerle que entró el 1 del 3 de este año, del 23. Si yo hago, cierro, ¿sí? ¿Qué pasa si yo hago esto? Fecha I. ¿Sí? Recuerden, ¿por qué me mostró 1 del 3 de 23 y no me mostró, no sé, este en vacío? O vamos a cargarle uno acá. 05 del 03 del 20. ¿Sí? Si yo hago acá un fecha I, ¿qué esperan ver? ¿1 del 3 del 23 o 5 del 3 del 20? Vamos, arriesguen. ¿Cómo, profe? Si yo hago esto para que me muestre el campo fecha I, me va a mostrar el campo de Florencia, es decir, me va a mostrar 1, 3, 23, o me va a mostrar el campo de Virginia, 5 del 3 del 20. El de Virginia. ¿Por ¿El de Virginia? Porque es el registro activo. Muy bien, muy bien. Siempre tienen que tener en cuenta eso. Hay una tabla activa, siempre hay una tabla, siempre que tengan abierta una tabla, por supuesto, ¿no? Siempre hay una tabla activa, no pueden tener dos tablas activas al mismo tiempo. Siempre hay una tabla en donde está el foco, digamos, donde está activo, donde las operaciones que ustedes hagan se hacen sobre esa tabla, y aparte de la tabla hay un registro activo. Es el registro en donde está posicionado el puntero. Entonces, si ustedes piden que le muestre el campo fecha I, ¿de quién se lo va a mostrar? De la tabla, del registro activo dentro de la tabla activa. Entonces, si yo hago acá fecha I, ¿sí? Me muestra 5 del 3 del 20. ¿Por qué? Bueno, porque si yo voy acá a examinar, como ven, la flechita está posicionada en el registro número 2, ¿sí? Y este es el registro activo. Registro activo es lo mismo que decir fila activa. Está posicionado en este registro. Si yo me cambio, me voy acá arriba, ¿sí? Cambié el registro activo, ahora estoy en el registro activo, el primer registro de todos. Cierro, yo hago acá un fecha I, y me lo cambió. Por supuesto, siempre las operaciones que haga se hacen sobre el registro activo, y eso tienen que tenerlo siempre en cuenta. Cuando vayamos a programar, ya van a ver que nosotros no vamos a tener una tabla, vamos a tener muchas tablas abiertas y nos vamos a ir pasando entre una tabla y la otra. Bueno, ahora tengo alumnos, me voy a exámenes. Y voy a examen y vuelvo a alumno. ¿Y alumno a dónde estoy volviendo? Al registro que estaba activo. Si yo me había quedado en el registro 10, porque hice, no sé, porque estaba mirando los datos de cierto alumno, me fui a una tabla, vuelvo a la misma tabla, ¿dónde estoy? ¿Dónde lo dejé?
Siempre hay un registro que es el registro activo. Bien. ¿Y cómo se cambia desde los comandos? Ah, bueno, tenés viste que antes hicimos el comando go bottom, nos llevó abajo de todo, Sí. de la tabla. Bueno, el comando go, ¿sí? Es un comando que nos sirve para desplazarnos entre registros. Pero ojo, esa es un poco la diferencia grande que hay entre tablas y lo que ustedes venían trabajando de archivos. En las tablas, en general, no nos importa el orden. No vamos a decirle, anda al registro 3, porque no sabemos qué hay en el registro 3. O sea, vamos a ir haciendo las cosas de tal manera de encontrar el registro, pero sin tener idea de cuál es el registro activo. Es decir, bueno, le vamos a decir, no sé, modifícame el registro que tenga, no sé, como nombre a Juan, o modificame el registro que tenga como legajo M3555/6. Pero nunca le vamos a decir, modificame el registro 15, porque en realidad no sabemos cuál es. No solo eso, no solo que no sabemos cuál es, sino que además va a ir cambiando. O sea, si ustedes borran un elemento de arriba, todos los registros suben 1 y el que antes era 15 ahora será 14. Entonces, eso lo vamos a usar sumamente poco, el de decirle bueno, andá a tal registro, a tal número de registro. Eso lo hacíamos antes, digamos. Ahora que en realidad nosotros le estamos diciendo qué es lo que quiere que haga y no lo estamos haciendo nosotros a mano, van a ver que funciona distinto y que eso no lo vamos a usar. Bueno, y esto que quería comentarle antes que termine la clase es el tema de fecha, porque esto es algo que tampoco estamos acostumbrados, porque antes, cuando trabajaban ustedes en C, no tenían un tipo de dato que fuese fecha. Acá, ya por construcción, el Fox tiene como tipo de dato, el tipo de dato fecha. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Fíjense, entonces dijimos, fecha I, 1 del 3 del 23. ¿Qué pasa si yo hago esto? Fecha I más 5. Fecha I más 5. A ver, mostrame. Fecha I más 5. Ah, se fue al día 6. 6 del 3 del 23. Uy, y si yo hago fecha I más 35... Ah, pasó automáticamente de 6 del 3 al 5 del 4. O sea, automáticamente, como cambió el mes, como si esos 35 lo está tomando como días. Entonces, siempre suma días y tiene el calendario como en mente, digamos. Si se pasa del mes, automáticamente se fija, bueno, antes estaba en el mes 3, ahora estoy en el mes 4, en el día 5. Y si es bisiesto, también lo tiene en cuenta. Antes, esto en C, si lo hubiesen tenido que hacer ustedes, hubiesen tenido que programar un montón de condiciones. Bueno, el año es bisiesto, ¿en qué mes estoy? ¿Cuántos días tiene este mes? Y en base a eso, de acuerdo a lo que le sumaban, iban a tener que empezar a hacer cálculos. Acá, el campo fecha es un tipo de dato nativo del lenguaje. Entonces, todo lo que sea manejo de fechas es automático. Si ustedes quieren sumar 35 días, dicen, no sé, la factura la voy a pagar dentro de 60 días. Listo, sumo 60 a la fecha de la factura, a ver cuándo lo va a pagar. La va a pagar el 30 del 4. No me preocupé ni en qué me estoy, ni si el año es bisiesto. Lo hace todo automático. Y así como sumar, puedo restar, ¿no? Puedo restarle 60 días, o sea, 60 días para atrás, me pagó ahora. 60 días para atrás, ¿qué día era? Bueno, era 31 del 12 del 2022. ¿Sí? Entonces, eso es muy interesante y les va a ayudar a resolver la práctica. Tienen algunos ejercicios donde tienen que trabajar con fecha y de otra manera, todos estos manejes lo hubiesen tenido que hacer usted a mano y lo hubiese llevado muchísimo tiempo. Al tener el tipo de dato nativo en el lenguaje,
Eso se hace todo automático y ustedes se despreocupan del manejo de la fecha. Una pregunta. Sí. Cuando el otro día estábamos viendo, por ahí ya es de laboratorio, pero tiene que ver. Cuando el otro día estábamos viendo, usábamos un comando para mostrar en pantalla que era message box, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Cuál sería la diferencia entre el signito de pregunta y eso? O sea, cuando vos trabajás en formulario, ¿hay comandos que cambian los nombres y capaz que hacen la misma acción? No. Acá en realidad el signito de pregunta es para que te lo saque acá en la ventana de fondo, que es como la consola, digamos, ¿está bien? Te lo saca acá por la ventana de fondo. El message box lo que hace es crear una ventana, ¿sí? No sé si lo puedo hacer, quizás sí lo puedo hacer de acá. Y fíjense. Creo una ventana modal, se llama esta ventana. Una ventana modal, ve que si yo hago clic atrás no me deja cambiar nada, no puedo hacer nada hasta que no cierre la ventana. Eso significa que es una ventana modal. Ah, bien. El message box se usa en los formularios para dar un mensaje al usuario de algún evento, de algo que le quiero decir al usuario y que el usuario no pueda seguir, ¿sí? Hasta que no dé aceptar. Es decir, bueno, leí el mensaje, listo, aceptar, listo, ya está. Esto, ¿sí? El simbolito es simplemente para mostrar un resultado de un comando, de una función, algo, acá en la parte del fondo. Podría haber puesto un message box, por ejemplo, si yo hubiese querido, no sé, message box, y ya no me acuerdo, fecha ahí, creo que era y fecha o algo así. Y fecha, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, fecha ahí, fecha. ¿Sí? Es lo mismo, o sea, en lugar de mostrarlo acá atrás, lo estaba mostrando en una ventana modal. Simplemente que acá, como estamos ejecutando comandos y eso, es más fácil para nosotros ir mostrándolo acá uno abajo del otro. Pero si ustedes lo quieren mostrar con Message Box en lugar de acá atrás, es lo mismo, digamos. El Message Box, ya te digo, se usa más en formularios cuando vos querés darle una información, un mensaje al usuario y que la ventana sea modal. Se pone la ventana arriba y hasta que el usuario no la acepta o no la cancela o no la cierra, no puede hacer otra operación. Bien. Preguntaba porque por ahí también, como en teoría nos habían dicho, queriendo anexar las partes y en teoría nos dijeron como que entendamos cómo funcionaban las tablas, porque por ahí después en base de datos hay un montón de cosas que cambian y capaz que hacen la misma función. Entonces como que quería saber si todo este tipo de comando después también nos va a servir para el formulario o si... Por ejemplo, nunca lo va a usar en un formulario, el signito de pregunta. ¿Por qué? Porque vos, en un formulario, vos tenés tu formulario, ¿sí? Y vas a tener botones, cuadro de lista, no sé, etiquetas, y vos vas a querer que tu mensaje se muestre en cierto lugar o en cierto momento y de una determinada manera, con una determinada letra. Esto te lo tiraría arriba del formulario. Si vos hiciese esto dentro de un formulario, te lo tiraría ahí en cualquier lado dentro del formulario, digamos. No le podés decir nada. Es una salida así muy, muy cruda, digamos, de alguna manera. Siempre, ya vamos a ver, en la próxima clase vamos a ver un ejemplo de un formulario que convierte entre unidades, entre grados centígrados a grados Celsius, y vamos a crear nuestro primer formulario, y vas a ver que vos no querés mostrar los datos uno abajo del otro como estamos viendo hasta ahora. Vos vas a decir, bueno, no, cuando yo apriete acá, el usuario va a cargar en este elemento, va a cargar el dato, va a apretar un botón y yo quiero que la salida se vea en este otro cuadro con una determinada letra, con un determinado color. O sea,
Esto, ya te digo, el signito de pregunta es una salida cruda acá a la consola que nos sirve para ir mostrando la salida de los datos y las pruebas que estamos haciendo para que ustedes conozcan rápidamente el lenguaje y que vayan viendo cuáles son los valores. Pero van a ver que cuando creemos formulario, esto no lo usamos más, digamos. ¿Entiendes? Perfecto, gracias. Nada. Bueno, nos quedan 5 minutitos, así que les puedo mostrar cómo... Fíjense, yo tengo acá mi administrador de proyectos. ¿Sí? Tengo mi administrador de proyectos, tengo datos, me dice, bueno, base de datos todavía no tengo ninguna, tengo simplemente una tabla libre, que es la tabla alumnos que agregué hoy. Documentos, no, che, mirá, formulario, informe, etiqueta, pero no tenés nada. ¿Y qué más tengo? Tengo código. Código, sí, mirá, tenés programa, pero tampoco tenés nada. Bueno, entonces voy a crear, acá en programa, le voy a decir, bueno, voy a crear un programa. ¿Qué sería esto? Cuando ustedes acá están escribiendo un comando debajo de otro. A veces lo que ustedes necesitan es escribir una porción de código, como estaban acostumbrados a hacerlo en C, por ejemplo, donde ustedes creaban una función y esa función podían llamarla desde distintas partes del programa, con distintos parámetros, y poder reutilizar esa función. A ustedes la están usando acá, pero después quieren hacer otro programa y ¿qué van a hacer? ¿Van a copiar las líneas acá en la línea de comando? ¿Van a ir buscando cuáles fueron todos los comandos que ejecutaron? No. Tienen una función, copian la función, la ponen en el otro lado o incluyen este programa en el otro lado y cumple cumple la utilidad de una función, digamos, que sea reutilizable, que la puedan probar de manera individual, bueno, todas las ventajas que ustedes conocen de crear una función. Entonces, por ejemplo, para convertir de grados Celsius a grados Fahrenheit, ¿sí? Ustedes tienen que poner la temperatura en grados Celsius por 9/5, ¿sí? Más 32. Es una fórmula, ¿sí? La temperatura por 9/5 más 32. Entonces, no sé, si yo quiero saber cuál es la temperatura en grados Fahrenheit de 35 grados Celsius, tendré que poner 35 por 9/5 más 32. ¿Sí? Entonces, 35 grados Celsius son 95 grados Fahrenheit. Bien. Y si quiero saber cuánto es 37 grados Celsius, 37 por 9/5 más 32, sí, es 98,6 en Fahrenheit. Esto está buenísimo, pero como les decía, tienen que probar muchas temperaturas o algo así, sería práctico que esto fuese una función, que ustedes pudiesen llamar a la función con distintos valores y que le vaya dando los resultados. Entonces eso es lo que permite hacer el programa, permite crear este tipo de funciones para encapsular de alguna manera este código que ustedes quieren crear. Entonces vamos a crear un nuevo programa, vamos a crear una función con la palabra reservada function, nombre de la función, convertir, y yo le voy a pasar una temperatura, y termina con enfunc, empieza con la palabra reservada function, termina con la palabra reservada en function, y acá vamos a decirle que retorne. Si tienen, para la próxima clase, si tienen olvidado los conceptos de funciones, por favor, repásenlo porque vamos a empezar a trabajar con esto y lo vamos a usar muchísimo. Entonces, dijimos que la fórmula era temperatura por 9/5 más 32. Esa sería mi función. Entonces le digo que la voy a guardar, este programa que hice lo voy a guardar, me va a pedir que le ponga un nombre. Bueno, le voy a poner programa, vamos a poner el programa 2.prg. Fíjense que como tengo puesto el set default, me sugiere que lo guarde acá mismo, donde tengo el resto de los archivos.
proc2.prg, le digo que sí, que lo guarde, lo cierro, y ahora si voy acá a los datos de mi proyecto, ahora en programa sí tengo el proc2, voy a modificarlo, es lo que escribí antes, y como le digo a mi proyecto, si yo ejecuto cualquier función acá, me va a intentar buscar una función que sea parte del lenguaje, o un comando que sea parte del lenguaje, y cómo le indico yo que en realidad también vaya y busque acá dentro de mis programas a ver si la función que yo estoy llamando acá no la cree ya acá. Bueno, para eso tengo que hacer un set, así como hacíamos un set default true para la ruta por defecto, hay un set procedure true, ¿sí? Y ahí le digo que mi proc2.prg es un archivo que yo creé y que se fije ahí cuando yo llamo a ciertas funciones si esas funciones no está creada ahí adentro, digamos. Es como que le estoy diciendo, como cuando incluyen una librería, digamos. O sea, primero va a buscar dentro de sus propias funciones, si no la encuentra, va a buscar dentro de las funciones que crearon ustedes, y si no la encuentra, da un error. Entonces, hacen el set procedure to, y listo. Con esto, cualquier función que ustedes creen acá adentro van a poder llamarla desde la línea de comando. Por ejemplo, dijimos que se llamaba convertir, y la llaman igual que en C, convertir 35, ¿sí? Y el resultado es 95, como habíamos visto antes. Convertir 37, ¿sí? El resultado es 98.6. Entonces, un poco rápido, se los conté, no se preocupen porque la próxima clase Inés va a volver con esto. Y vamos a hacer nuestro primer programita, porque, como decía su compañero, por ahora todo lo que estamos haciendo es ejecutar comandos desde aquí, desde la ventana de comando, y estamos viendo la salida en la consola. Se va a poner más interesante cuando nosotros podamos acá crear un formulario y tengamos una ventanita como en Windows, donde nosotros podamos agregar acá adentro botones, etiquetas, cuadros de texto, y entonces ahí la cosa se va a poner mucho más interesante, y desde acá mismo dentro yo voy a poder llamar, ¿sí?, a los programas que haya creado acá para que realicen las tareas que yo necesito. Bueno, con eso terminamos por hoy. No sé si tienen algunas consultas, nos quedamos un ratito más para los que quieran consultar algo. Profe, yo tengo una consulta. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ok. Cuando hiciste lo de fecha, que usaste el signo de pregunta para mostrar la fecha de ingreso y eso, sí, ¿se puede, por ejemplo, viste que más adelante nosotros vamos a, por ejemplo, a una fecha le vamos a sumar, no sé, 3 días y lo vamos a asignar en una variable, por ejemplo? Sí. ¿Se puede hacer desde haciéndolo en la misma línea que yo hice el signo de pregunta o no se puede? Sí, si creas una variable, vos decís, de tipo fecha y guardarlo, sí, ya lo vamos a ver, sí, claro. O sea, hacer, por ejemplo, poner en la ventana de comando, no sé, signo de pregunta, y agarro la fecha in que va a estar, digamos, posicionado sobre un registro activo en específico, por ejemplo, le sumo 3 días y eso, en esa misma línea de código, ¿lo puedo guardar en una variable? Sí, pero como guardar una variable, sí. Sería con el to. No, como en el igual, digamos, el guardar una variable, vas a tener que crear una variable de tipo fecha y después incrementar esa variable y aguardarla a esa otra variable, digamos. Listo, perfecto. Sí, porque probé, como te dije recién, pero me había tirado un error. Claro. Bueno, con esto que les comenté hoy, yo no fui punto por punto, como a veces hacemos, sino, bueno, vamos a hacer el M, vamos a hacer el N, vamos a hacerlo. Creo que con esto que hicieron pueden avanzar bastante en la práctica 1,
ustedes se van a dar cuenta, hasta que lleguen a lo que le acabo de comentar, de crear el formulario ese para convertir entre unidades. Ese no lo pueden hacer, pero todo lo otro lo pueden hacer, ¿sí? Ya vieron cómo trabajar con una fecha, ya vieron el tema de los índices, cómo agregar un registro nuevo, cómo usar un calculate. Con todo eso, creo que pueden hacer toda la práctica hasta lo del formulario, que lo vamos a arrancar la semana que viene con Inés para hacer el tema de convertir entre distintas temperaturas, de Celsius a Fahrenheit y de Fahrenheit a Celsius. De acuerdo. Y cualquier cosa, bueno, nos consultan, no hay ningún problema. Bueno, voy a dejar de compartir. Genial, profe, gracias. Nos vemos. Nada. Chao, profe, gracias. Chao, Tina.